dedicado en especial a las superioras generales y consejeras de las congregaciones miembros de la UISC. Yo soy Patricia Morgante, responsable de la comunicación. Este encuentro es un webinar como preparación al webinar sobre la comunicación en la vida religiosa en noviembre, que tendrá lugar en línea. Estamos preparándolo a través de un proceso participativo, preparando el programa, los objetivos, los detalles que vamos a compartir más tarde con todos ustedes. Y es lo que quisiéramos hacer este webinar de preparación, por tres motivos en particular. Porque nos gustaría ser más conscientes de la importancia de la comunicación en nuestras congregaciones y en nuestra vida religiosa consagrada. Porque nos parece importante reconocer que es necesario tener una persona o un grupo, aunque sea una pequeña congregación, la nuestra, para manejar bien la comunicación. Y también comprender en este webinar cuál es el rol específico de cada uno. Y trataremos de reflexionar sobre estos elementos gracias a las dos personas que nos acompañarán, que son el profesor Juan Narbona, de la Universidad de la Santa Cruz de Roma, y la hermana Patricia Lenham, que es una superiora general, y que luego presentaremos mejor a cada uno de los dos. Ahora dejo la palabra a Navolka, que nos acompañará en un momento de oración. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Voy a hablar en inglés y antes de pasar a las presentaciones, quisiera hacer una pausa y tomar un momento para reflexionar sobre lo que es la comunicación y lo que tendría que ser. Y para esto nos van a guiar las palabras del Papa Francisco, el mensaje que escribió para la Jornada Mundial de Comunicaciones. Lo van a ver en las pantallas y invito a leerlo y vamos a hacer luego un momento de silencio. En la iglesia hay una gran necesidad de escuchar y de escucharnos unos a otros. Es el don más precioso y generador que podemos ofrecernos unos a otros. Escuchar sin prejuicios, escuchar atentamente y con disponibilidad, y de esto nace el estilo de Dios, alimentado por la cercanía, la compasión y la ternura. Necesitamos urgentemente en la iglesia una comunicación que encienda los corazones, que sea un bálsamo para las heridas e ilumine el camino de los hermanos y hermanas. Sueño con una comunicación eclesial que sepa dejarse guiar por el Espíritu Santo, suave y al mismo tiempo profética, que sepa encontrar nuevas formas y modalidades para el maravilloso anuncio que está llamada a llevar. Una comunicación que se centra en la relación con Dios y con el prójimo, especialmente con los más necesitados, y que sepa encender el fuego de la fe en lugar de conservar las cenizas de una identidad autorreferencial. Una comunicación cuyos fundamentos sean la humildad en la escucha y la parresía en la palabra, que nunca separe la verdad de la caridad. Entonces, hagamos una pausa de reflexión sobre estas palabras y si desean compartir,
lo que les resuena, pueden también compartirlo por escrito en la conversación o chat. Un don precioso, humildad en la escucha, profético que encienda los corazones, una comunicación que encienda los corazones, empatía, una comunicación que se deje guiar por el Espíritu, según el estilo de Dios. Son algunas de las frases que resuenan. Nunca separar la verdad de la caridad. La humildad en la escucha y la parresía. Muchísimas gracias por este momento de reflexión, oración, y vamos a continuar. Ahora te dejo la palabra, Patricia. Gracias, Navoika, por este mensaje que es hermoso. Ahora, unas palabras de introducción a este webinar antes de dejar la palabra a nuestros colegas que nos ayudarán a entrar en este tema del rol del liderazgo en una cultura y en una era digital. Desde que comenzó la Oficina de Comunicaciones de la UIS hace 8 años, hablando con religiosas y laicos que trabajan en la comunicación, hemos descubierto algunos nudos o puntos esenciales que queremos compartir y que lo queremos compartir puesto que ustedes tienen una responsabilidad como superioras y consejeras. Un primer punto: las hermanas encargadas de la comunicación a menudo tienen otras tareas o no tienen la competencia necesaria para manejar la complejidad de la comunicación digital. No podemos confiar esta tarea a una hermana que, porque no tiene otras responsabilidades, le damos el encargo de la comunicación. Pero hoy esto exige responsabilidad, profesionalidad y precisión. Un segundo punto: las líderes tienen miedo de la exposición de la congregación en las redes sociales y en Internet. Y a veces pensamos que ser invisible es la respuesta, y más bien sería formar a nuestras hermanas para manejar esta responsabilidad. Tercer punto: hay dificultades a veces de confianza y comunicación entre el gobierno general y provincial y la oficina de comunicaciones. A veces hay una falta de confianza. Por eso decidimos tener este encuentro, porque comunicadores, comunicadoras y líderes tenemos que aprender a trabajar juntas, y querríamos que esto fuese un espacio para ustedes, superioras consejeras, para compartir con libertad, sin sentirse juzgadas, las propias preocupaciones para poder trabajarlas juntas.
Somos conscientes de que el rol del liderazgo en la comunicación es fundamental y que tenemos que aprender a trabajar juntas y bien y conocer cuál es nuestra misión y reconocer la misión de la comunicación para alimentar en nuestra congregación una cultura de la comunicación. Hemos leído con atención lo que nos han enviado en sus inscripciones y me permito compartir algunas. El 90% de las personas inscritas tienen un conocimiento bajo o medio de este tema, y más del 90% reconoce la importancia de tener una formación en este ámbito. Sus expectativas en síntesis. Primero, el deseo de reconocer el rol del mundo digital en la misión. El mundo digital tiene un rol para nuestra misión, para nuestro carisma, para la pastoral vocacional. Segundo, hay un temor en las líderes de los aspectos negativos y problemáticos del mundo digital. Hay mucho miedo, pero quizás porque hay poco conocimiento. Tercer punto, sois conscientes de que no se puede uno quedar fuera de este mundo. Y último punto, ¿cuál es el rol de las líderes, del liderazgo en el mundo digital? Y cómo cambia ser líder dentro de este paradigma digital. Hoy sabemos que la comunicación tiene un rol fundamental. Hemos hecho un webinar sobre la inteligencia artificial, sobre todo para las congregaciones que trabajan en la educación, y surgieron muchísimas preguntas más que respuestas. Y para concluir esta introducción, creemos que necesitamos una formación en la comunicación digital. Primero, para ser ciudadanas conscientes de vivir en este mundo. Hoy en día, cuando tienes que comprar un vuelo o pedir una visita al médico, tienes que tener una cultura digital y tenemos que ofrecer esto a nuestras hermanas, vivir como ciudadanas en este mundo. Luego tenemos que formar a nuestras hermanas, a las formadoras, sabiendo que la comunicación es parte de la misión. Y tercer punto, tenemos que ofrecer una formación específica a las que en nuestras congregaciones se ocupan de comunicación, que sean hermanos o laicos. Y diría más, quizás tenemos que invertir en la formación de alguna hermana que en 2 o 3 años se pueda formar para un servicio profesional de comunicación a la congregación. No sé si estos puntos les parecen lejanos o cercanos. Hoy lo que deseamos es plantear preguntas para poder encontrar juntas las respuestas. Y es por eso que hemos invitado a 2 personas que nos invitarán, un profesor y una superiora general que trabajan en este ámbito. Ahora dejo la palabra a Miriam para que nos presente al primer relator, que es el profesor Juan Narbona. Gracias, Patricia. Voy a presentar al doctor Juan Narbona. Juan es periodista y doctor en comunicación desde el 2012. Enseña comunicación digital en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, aquí en Italia. Desde el 2006 trabaja en Italia en la Oficina de Información de la Prelatura del Opus Dei, donde se encarga de la estrategia digital. Muchas gracias, Juan, y voy a dejar la palabra. Muchas gracias por la presentación, Miriam, y muchas gracias, Patricia y todas, por vuestra presencia.
Y yo voy a compartir mi pantalla, tengo una pequeña presentación que no es muy necesaria, pero es más agradable que mi cara seguramente. Muy bien. Pues quienes dirigís una institución religiosa contáis habitualmente con la ayuda de buenas colaboradoras. La ecónoma, la maestra de novicias, la administradora de las casas, las responsables vicarias de las diferentes regiones, etc. Todos comprendemos que quien gobierna, sea superiora general, directora, obispo, abad o cualquier otro cargo, no puede saber de todo, ni estar en todas partes al mismo tiempo. Por eso necesitáis colaboradoras que sepan más en algunas áreas específicas y al mismo tiempo que puedan seguir al detalle los 1001 trabajos que entretejen el día a día de cualquier organización de la Iglesia. Es decir, sin la ayuda de un equipo, es difícil que una sola persona pueda conducir eficazmente a una comunidad al cumplimiento de su misión. Aunque necesitáis de otros que os acompañen a guiar la institución, quien ha recibido el encargo de gobernar y guiar sigue siendo el responsable último, la responsable última. Vuestro papel es único y no siempre sencillo. Debéis decidir con prudencia, que es la virtud por excelencia de quien gobierna. Debéis indicar las prioridades pastorales, detectar riesgos, tomar soluciones concretas, actuar siempre con visión global, inspirar, guiar, escuchar, impulsar. Y mientras hacéis todo esto, tenéis una particular responsabilidad para encarnar personalmente el ideal de vida que propone vuestro carisma. Bueno, todas estas tareas no siempre son fáciles, como sabéis mejor que yo. De hecho, es un encargo que supera las capacidades humanas de cualquiera. Gracias a Dios, quienes tenéis una responsabilidad directiva en la Iglesia, estáis acompañados por las oraciones de muchas personas y además contáis con la ayuda del Espíritu Santo. La persona a cargo de una institución de la Iglesia se puede parecer al director de una pequeña orquesta. Generalmente es una persona que no hace ruido, pero su presencia resulta imprescindible. El director de orquesta debe estar a la vista de todos porque marca el ritmo y da seguridad ante las dificultades. Pero al mismo tiempo, esta persona, el director de orquesta, no puede hacer nada por sí misma, porque no emite sonidos. Es el único que no emite sonidos. Necesita de otros profesionales que suenen los instrumentos. ¿Por qué? Pues porque saben hacerlo y además están dispuestos a trabajar juntos. De este modo, cada uno contribuye a su manera y dando el tono y el sonido adecuados. Bueno, solo así, trabajando y gobernando en equipo, otras muchas personas pueden interpretar con sus vidas una misma melodía. La melodía que suena en el mundo cuando mujeres y hombres entregados encarnan y dan vida a un mismo ideal. Por lo tanto, podemos concluir que dirigir es un arte colaborativo que se lleva a cabo al servicio de los demás. La misión de las instituciones de la Iglesia se realiza acompañando a las personas, sea física o espiritualmente, en el caso de las vocaciones contemplativas, en ese hospital de campo del que habla el Papa Francisco. Sin embargo, como ya he explicado y sabéis bien, algunos miembros de la organización tienen que trabajar en la retaguardia para que el conjunto funcione. Creo que estamos de acuerdo en que este equipo que dirige la organización tiene que ser pequeño para que se puedan tomar decisiones operativas y de manera eficaz. Aunque en realidad, en la dirección de cualquier realidad de la Iglesia y de fuera de ella, deberían poder participar de alguna manera todos los que componen esa realidad. Y es algo que nos está recordando el Papa Francisco al incorporar la sinodalidad al ADN de la Iglesia. Sin embargo, después de estas consideraciones sobre el gobierno, hoy querría invitaros a que consideréis la oportunidad de incorporar una nueva figura a ese pequeño equipo de colaboradoras, la figura de la responsable de comunicación.
Si ya contáis con esa persona, intentaré animaros a darle más relevancia, quizás mejorando y potenciando sus cualidades. El nombramiento de una persona de comunicación, de una encargada de la comunicación que asesore y ayude al equipo de gobierno, es una tendencia que se está extendiendo en muchas organizaciones de la Iglesia. Es una consecuencia lógica de los retos que presenta actualmente la sociedad y de las necesidades que están surgiendo en las instituciones, en las congregaciones. En la Facultad de Comunicación, para la que trabajo, en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, aquí en Roma, nos reunimos periódicamente los responsables de comunicación de diferentes realidades eclesiales para intercambiar experiencias y aprender así unos de otros. Nos reunimos franciscanos, jesuitas, legionarios, focolares, Opus Dei, Renovación Carismática, carmelitas, salesianos, agustinos. La lista va creciendo cada mes porque cada vez hay más sensibilidad en la Iglesia hacia la comunicación. En mi opinión, tomarse en serio esta tarea y ponerla al servicio de quien gobierna es una exigencia de nuestros tiempos. La pregunta que se pueden estar haciendo es lógica, pero ¿es verdaderamente necesario contar con una encargada de comunicación? Es decir, ¿qué justifica dedicar una persona, tiempo y dinero a una tarea que quizá hasta ahora parecía prescindible o que se podía encomendar a cualquiera? Bien, daré dos motivos que justifican disponer de una responsable de comunicación, aunque podríamos señalar muchos otros. Perdón. El primer motivo es que en los últimos años el entorno en el que vivimos se ha llenado de información. Siempre ha habido comunicación en nuestro entorno, pero nunca como ahora. Recibimos noticias pues, desde la tele, pues, en nuestros teléfonos, a través de páginas web, en periódicos, mensajes por WhatsApp. Es decir, el mundo en el que nuestras instituciones intentan desarrollar su misión cada vez es más complejo y ninguno de nosotros es ajeno a ese mundo. Están cambiando a gran velocidad las tendencias, los modos de pensar, el vocabulario, las expectativas, los canales de comunicación, las actitudes, las preguntas de la gente, los prejuicios hacia la Iglesia, etc. Nadie es ajeno a ese bombardeo de ideas. No son ajenas las personas a las que queremos servir o a quienes queremos predicar el Evangelio, como tampoco son ajenas las religiosas que viven ya vuestra espiritualidad y en particular las más jóvenes. Las personas cambiamos al mismo tiempo que el entorno y por eso hay que conocerlo bien y analizarlo, especialmente quienes tenéis una responsabilidad de gobierno. Me parece que ya no se puede gobernar por intuiciones o por inercia. No dirigís a personas que viven en una pecera. Por eso, la comunicadora puede ayudaros a evitar el riesgo, siempre existente, de que la institución se mire en el espejo, satisfecha. Más bien, esta persona os puede animar a quien dirigís a mirar por la ventana, es decir, a esa sociedad a la que queréis servir y que está cambiando constantemente. Es cierto, soy consciente de que muchas congregaciones y órdenes han prestado un servicio enorme a la Iglesia sin necesidad de dedicar un particular empeño a la comunicación. Pero, como dice el Papa Francisco, vivimos un cambio de época y no solo una época de cambios. Por lo que me parece que tomar las medidas necesarias para interpretar el nuevo contexto y adaptarse a ese entorno, sin traicionar la propia identidad, como nos recordaba antes Miriam con palabras del Papa, es un ejercicio de prudencia que sin duda nos ayudará a seguir siendo fieles al propio carisma y a poder desarrollar nuestra misión. El segundo motivo que hace conveniente que una comunicadora ayude y asesore al equipo de gobierno es de carácter interno. Antes he mencionado la importancia de la ecónoma, de la persona que gestiona el dinero. Siempre es necesario tener algo de dinero, un poco, para poder llevar adelante proyectos.
Eso me parece que lo entendemos todos. Pero los sueños de quienes pertenecen a una congregación religiosa no van adelante a base de dinero, sino gracias a las relaciones, en particular a esas relaciones que se crean dentro de la propia institución. Las relaciones, en mi opinión, son el secreto. La primera relación que hay que cuidar es, por supuesto, la relación con Dios. A continuación, la relación entre quienes compartís un mismo espíritu o carisma. Y por último, hay que cuidar también la relación con quienes queremos servir. Solo tejiendo buenas relaciones, seréis capaces de mantener vivas la confianza, el entusiasmo, la unidad, ese deseo compartido. Y al mismo tiempo, esas relaciones que sostienen la misión de la institución tienen muchos enemigos. La falta de información, la ausencia de prioridades claras, la distancia, los recelos, las diferencias culturales o generacionales, la dispersión, etc. Si doy en estas palabras tanta importancia a las relaciones, es por un motivo profundo. Así que intentaré explicarme un poco mejor sirviéndome de una anécdota. En mi universidad, en la Universidad de la Santa Cruz, aquí en Roma, tenemos un profesor de filosofía que a veces lanza preguntas provocativas. Un día, mientras iba a dar una clase, nos cruzamos en un pasillo y me paró y me dijo: oye, Juan, para ti, personalmente, ¿qué supone que Dios sea Trinidad? Bueno, me lanzó esa pregunta y se fue, sin esperar mi respuesta. Yo me reí por la originalidad, porque es un profesor curioso, pero confieso que me dejó pensativo todo el día. Dice: ¿a mí qué me importa que Dios sea Trinidad? ¿Qué me cambia? ¿Por qué Dios ha querido que conociéramos ese misterio de la Trinidad? Bueno, pues después de muchas vueltas, la respuesta que me di a mí mismo, espero no decir una herejía, es que Dios ha querido que supiéramos que Él es relación, que en Él hay relaciones entre personas y que precisamente por eso en Él hay unidad, ya que Él es un solo Dios. Es decir, las buenas relaciones generan unidad. Por lo tanto, revelándonos el misterio de la Trinidad, el Señor quería decirnos, entre otras muchas cosas, imagino, que nadie se salva solo, que necesitamos cuidar las relaciones, porque de la relación surge la unidad. Bueno, perdonad este excursus teológico, pero es una anécdota que me ayuda a subrayar que solo cuando se cuida la comunicación personal y también la comunicación institucional, se logran cultivar las buenas relaciones. Y cuando se cuida la comunicación, se fortalece la unidad. Y de la unidad solo pueden surgir cosas maravillosas. Dice la escritura: frater qui adiuvatur a fratre quasi civitas firma. Es decir, el hermano ayudado por su hermano es tan fuerte como una ciudad amurallada. Sabéis bien que la unidad es uno de los valores más importantes por el que debe velar una superiora general y su consejo. Y la comunicación cuidada es, en mi opinión, una herramienta imprescindible para conseguirlo. Sin unidad, en cambio, todo se desmorona poco a poco. En un mundo lleno de ruido informativo, es fácil descuidar las relaciones y dejar espacio a la división. Quien gobierna quizás se olvida de escuchar o no sabe cómo hacerlo. Quien forma parte de una congregación quizá no sabe cuáles son las prioridades de quien hace cabeza, ni tampoco informa cuando debería hacerlo. Las personas no comparten las novedades positivas y cuando por desgracia llegan las malas noticias, quizás se transmiten mal y surgen los recelos. En definitiva, si no se cuidan los mensajes compartidos, si no se cultiva con la comunicación la propia identidad, y si no se pone esmero en cuidar esa comunicación interna, si no recordamos a la gente dónde poner la cabeza y el corazón al unísono, todas juntas, una congregación puede convertirse en un conjunto de individualidades. Efectivamente, hay muchas interferencias hoy día que pueden distorsionar las mil y una relaciones que cada día se establecen en nuestras comunidades. Y eso nos puede quitar la fuerza y la alegría.
En cambio, para mantener a una comunidad unida, las buenas relaciones son el secreto. Al comunicador le podemos considerar, a la comunicadora le podríamos considerar la experta en el cuidado de las relaciones dentro de la institución. Comunicar bien para crear unidad es un arte imprescindible para quien gobierna, en mi opinión. También es necesario desarrollar una cierta sensibilidad comunicativa en todas aquellas personas que comparten una misma espiritualidad. Estas dos capacidades, una sensibilidad comunicativa y el arte de cuidar las relaciones, son capacidades que se pueden aprender si hay en la institución quien esté dispuesto a enseñarlas y cultivarlas. Hay un profesor en mi facultad de comunicación que dice que la misión del comunicador es ayudar a quien gobierna a entusiasmar a la institución. Es decir, a recordar a los miembros por qué están allí, por qué comparten un modo de vivir, para ser capaces de atraer a otros con ese entusiasmo. En medio de tanto ruido, en una sociedad que a veces aprieta y en ocasiones desalienta, o quizá cuando surgen las dificultades o se trabaja en un terreno duro, es necesario recordar esos porqués frecuentemente. En mi opinión, actualmente, en las instituciones de la Iglesia, cuidar las buenas relaciones es más necesario que conseguir dinero u otros medios materiales. Una pregunta lógica que podrían hacerme es, ¿y de qué se encargaría exactamente esa responsable de comunicación? Bueno, en primer lugar, es importante entender que su trabajo no consiste en hacer marketing, ni simplemente en preparar carteles o folletos o en rellenar la web, aunque son tareas que puede llevar a cabo. Pero los comunicadores no queremos hacer publicidad de la organización. Creo que todos sentimos un natural pudor para hablar de nosotros mismos y de nuestras instituciones, ya que ninguno trabaja para que los demás lo sepan. Las tareas de la encargada de comunicación van dirigidas más bien a entretejer esa red de buenas relaciones, para ser capaces de sostener proyectos con una red de relaciones que nos superan individualmente. Para eso, de acuerdo con quien dirige, en relación con la superiora general, la comunicadora tendrá, entre otras cosas, que, por ejemplo, preparar un plan de comunicación basado en la identidad de la congregación. También, entre otras cosas, producirá contenidos para dar a conocer lo que se hace, no para que nos alaben, sino para que se pueda extender todo ese bien a otras muchas personas y entusiasmar a los que están dentro de la institución. La comunicadora también promoverá entre las hermanas las prioridades que desea impulsar quien gobierna para que todas las tengan presentes y empujen en la misma dirección. Esta comunicadora gestionará también los diferentes canales que mantienen informados a los públicos, revistas internas, boletines electrónicos, canales en redes sociales, páginas web, circulares informativas, etcétera, etcétera. La comunicadora también quizás se ocupará de cerrar los canales que ya no son eficaces, aunque quizás lo hayan sido durante mucho tiempo, y propondrá otros canales más prometedores. Pienso en particular en el ámbito digital, donde están abundando las oportunidades y también los riesgos, como decía antes Patricia. Otra tarea es que allí donde sea posible, esta persona se preocupará por conocer a los responsables informativos de otras instituciones similares con quienes podrá compartir experiencias. Además, asesorará al equipo directivo en caso de crisis, evitando que el exceso de información o el defecto de información agrave el problema. Escuchará lo que dentro de la institución y fuera también de la congregación pueda condicionar las decisiones de gobierno. Trabajará para que todas dentro de la organización sientan que cuentan con la información que merecen conocer, entre muchas cosas. No es un trabajo en el que uno se aburre, os lo aseguro.
Estas son algunas de las ocupaciones principales de la responsable de comunicación, aunque lógicamente cada realidad eclesial tiene sus particularidades y sus preferencias. Bueno, antes de concluir mis 20 minutos, querría destacar 2 condiciones para que el trabajo de la encargada de comunicación sea efectivo. Estas 2 condiciones son la cercanía al gobierno, la cercanía a quien gobierna, a la superiora, y en segundo lugar, la profesionalidad. En primer lugar, esta persona debe trabajar cercana a quienes toman las decisiones, para poder ayudarlas a tener en cuenta el contexto y al mismo tiempo para transmitir fielmente al resto de la institución la voluntad de quien gobierna. Conviene, por experiencia os puedo decir, de años también ayudando a muchas instituciones, conviene que esa cercanía sea, en la medida de lo posible, física, cercana. Pero sobre todo, también es necesario que esa cercanía, esa proximidad, sea también humana. Es decir, que haya empatía, que haya entendimiento, que, como nos recordaba Patricia antes, que la comunicadora sienta la confianza de su jefa y que cree en la fuerza y en la importancia de la comunicación. Por último, es también necesario que la responsable de la comunicación sea profesional. No es un trabajo que puede hacer cualquiera o que se puede encomendar a quien sabe manejar bien el ordenador, ¿no? Lo hace ella que sabe que es brava con el ordenador. No. Para comunicar bien hace falta talento, sensibilidad comunicativa y formación, mucha formación. Con palabras de mi fundador, de San José María Escrivá, él decía que para poder servir hay que servir, es decir, saber hacer bien las cosas y al mismo tiempo tener la voluntad, el deseo de ayudar. Para servir, servir. Hay que hacer el bien, bien. En la comunicación no se puede seguir improvisando, porque si lo que comunicamos es aburrido o irrelevante o poco atractivo, nuestras publicaciones pasarán a formar parte de ese ruido informativo al que ya nadie hace caso. En definitiva, hace falta tener conocimientos profesionales del mundo informativo, tener personas con la capacidad de pensar la comunicación. Hacen falta profesionales que sean fieles a la institución, que conozcan su espíritu, su carisma, que desarrollen empatía con quien gobierna y que sepan poner sus conocimientos al servicio de quien se encarga de guiar la congregación. Profesionalizar esta tarea es tan urgente, en mi opinión, como profesionalizar la gestión del dinero, aunque no trabajamos ni para ganar dinero ni para que se hable de nosotros. En la Facultad de Comunicación en la que enseño, aquí en Roma, cada año se gradúan 25 estudiantes que pasan a trabajar al servicio de la Iglesia. Y os aseguro que es precioso ver cómo muchos de ellos y muchas de ellas están colaborando con gran beneficio para sus instituciones. Entre otros ejemplos, tenemos al director de comunicación de la Eparquía Greco-Católica de Kiev, en Ucrania, está trabajando en una situación de guerra ahora mismo, a la responsable de la comunicación de los obispos de la República Checa, al delegado para la protección de menores de la Conferencia Episcopal Polaca, etc. Y gracias a Dios, la preparación que han recibido está ya dando muchos frutos. Bueno, como los vigías en lo alto de los mástiles, ¿no? de los barcos que miran hacia afuera, al horizonte y al mismo tiempo escuchan dentro, los encargados de comunicación estamos en una posición privilegiada para aconsejar a quien dirige la nave y a sus ayudantes. En estos tiempos complejos, dentro y fuera de la Iglesia, pretender llevar el timón navegando a vista o de memoria o ignorando los arrecifes o las tormentas, puede ser una actitud demasiado confiada. Me parece que muchas crisis recientes de la Iglesia lo demuestran. Bueno, los cristianos y las instituciones que nos agrupan no podemos ser solamente creyentes. Tenemos, sino que además también tenemos que ser creíbles, porque en mi opinión será este el único modo en el que llegaremos a ser, si Dios quiere, también queribles. Tomarse en serio la comunicación
es, a mi juicio, el mejor modo para lograrlo. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Perdón. Muchas gracias por tu reflexión que nos ha ayudado mucho, creo, espero, a las superioras, a la líder que nos está escuchando, a reconocer el rol y la importancia de la comunicación, pero también de trabajar como equipo siempre, porque la realidad es demasiado compleja. Me gusta mucho cuando decía entusiasmar a la institución. La palabra entusiasmo me encanta porque estar dentro del divino. Entonces, nuestra tarea tiene que ver con el divino, ¿no? Esto me encanta. Bueno, yo he visto que las hermanas escribían. Entonces, antes de escuchar a la hermana Patricia, me gustaría dejar unos segundos para un momento ir escuchando los ecos de lo que nos ha compartido el profesor Narbona. Unos segunditos de pausa. I will move into English now, and we will have a time for dialogue later on. Más tarde tendremos un momento de diálogo, pero he visto que hay personas que tienen problemas de traducción. Invito a a escribir a Gianluca. Quiero dar la bienvenida a Kim Westerman, que trabaja en los Estados Unidos con las comunicadoras y trabaja con la Conferencia de Religiosas en Estados Unidos. Gracias, Kim, si puedes presentarnos a la organización y a la hermana Patricia. Gracias. Las comunicadoras de las religiosas en los Estados Unidos es una organización que ofrece formación a todas las encargadas de trabajar en la comunicación en los Estados Unidos, pero tenemos miembros en todo el mundo. El 75% son laicas que trabajan con las organizaciones religiosas. Les aliento, pueden ver el sitio web c4w.org. Quiero presentar ahora a la hermana Patricia, que es miembro del Consejo de Dirección. Ingresó en las Religiosas de la Caridad en septiembre de 1991. Tras completar su formación inicial, fue enviada a Escocia para trabajar en una parroquia. Hizo una licenciatura en pastoral y luego discapacidad. Y más tarde también obtuvo un diploma en diseño y desarrollo web antes de ser elegida como superiora general en 2019. En 2010 comenzó a trabajar con el grupo de comunicadores para las religiosas y fue cofundadora de este grupo en Irlanda en 2016. Muchas gracias. Quisiera comenzar agradeciendo a la USG que me ha invitado a compartir con ustedes algunas de mis reflexiones. Espero que algo de lo que digan estos 20 minutos les resulte útil o resuene con su propia experiencia. Antes de empezar, normalmente quiero decir que uso un PowerPoint,
pero hoy he decidido no hacerlo y la razón es porque quiero hablar de hermana a hermana. Quiero explicar por qué creo que la comunicación digital es tan vital para cada una de nuestras congregaciones y por qué creo que es imperativo que la usemos para ayudarnos en nuestra misión, en la promoción de las vocaciones y para mostrar al mundo que tenemos un papel que desempeñar a través de nuestro trabajo pastoral, la asistencia sanitaria y las iniciativas educativas. Quisiera empezar contando mi propia historia, cómo me involucré en lo que ahora llamamos era digital, para que puedan ver por qué creo firmemente en la necesidad de que controlemos y manejemos bien la comunicación de nuestras comunicaciones, de nuestras congregaciones, perdón, y hermanas, siempre que podamos en un mundo mediático cambiante. En 2006, uno de los ministerios de la provincia era el de director o responsable de vocaciones. No había muchas solicitudes. Parece que hay un... Patricia, puede seguir. Bueno, estoy explicando cómo me involucré en las comunicaciones. Yo trabajaba como responsable de vocaciones y me encontré con responsables de vocaciones de otras congregaciones y me di cuenta que muchas de ellas estaban empezando a crear un sitio web para promover las vocaciones. En consecuencia, pedí permiso a mi responsable provincial para hacer una formación en diseño y desarrollo de páginas web. El curso que seguí se evaluaba mediante la creación de un sitio web por parte de cada participante. Pensé que era situación en la que todos ganábamos, porque no solo pude crear el sitio web, sino que también aprendí cómo funcionaba un sitio web para poder publicar en él y actualizarlo. Hice el sitio web y terminé mis estudios en junio de 2007. En julio de ese año fui al capítulo general y para mi gran sorpresa me eligieron miembro del equipo de liderazgo general. Tuve que dejar mi provincia, irme a vivir a Irlanda y me esperaba un gran cambio. Lo bueno fue que me permitieron seguir ocupándome del contenido, la publicación y actualizando el sitio web de la provincia. Después de todo, la provincia había hecho una inversión importante en mi formación. Entonces, pude poner esa formación al servicio de la congregación. En poco tiempo me convertí en la persona de nuestro equipo de liderazgo responsable de la comunicación. Durante los 12 años que estuve en el equipo como consejera, el mundo vivió y sigue viviendo una explosión digital. No podemos ignorar la era digital. Tenemos que estar preparadas para participar en ella, que lo querramos o no. El profesor Narbona tiene razón cuando habla de la importancia de gestionar bien las comunicaciones institucionales en la congregación. La conclusión es que no importa lo que hagamos externamente, sitios web o redes sociales, medios de comunicación tradicionales, si no nos comunicamos plena y regularmente con los miembros de nuestra congregación en primer lugar. No sirve de nada que nuestros miembros y nuestras familias lean noticias sobre la congregación en los medios de comunicación si no conocen todos los detalles que hay detrás de estas noticias. Nuestros miembros tienen que saber y haber escuchado las historias primero dentro de la congregación para que se apropien del mensaje que se comunique y tengan su propia opinión. No tienen por qué estar de acuerdo con todo, pero deben conocerlo antes de que el mundo exterior se entere. Los miembros de la congregación importan más que nada. Nuestra congregación aprendió esta lección cuando se supo por primera vez que dos hombres habían sido investigados y estaban cualificados profesionalmente para el cuidado de niños y que empleamos en una de nuestras casas y que habían abusado.
Cuando contratamos a estos hombres, pensamos que queríamos que los niños a nuestro cuidado se beneficiaran de la presencia de estos adultos, así como de las hermanas. Cuando años más tarde los niños crecieron y dieron a conocer lo que había pasado, de repente nos enfrentamos a casos legales y a una publicidad en los medios a una escala que no podíamos imaginar y que no podíamos controlar. Lo único que podíamos controlar era cómo nos comunicábamos con nuestras propias hermanas, por muy doloroso que fuera. Reunimos a todas nuestras hermanas, les contamos lo que había ocurrido, lo que probablemente ocurriría como resultado de los procesos judiciales y lo que debían esperar, que era una cobertura negativa en los medios de comunicación. Fue un momento aterrador para las hermanas. Era probable que las detuvieran. Una vez que empezamos a hacerlo, a informar bien, de forma organizada, deliberada, vimos los beneficios y nos dimos cuenta de que eso es lo que tenemos que hacer con todas las noticias, que sean malas o buenas. Un factor significativo en todo esto y en mi desarrollo personal, en la comprensión del papel y la importancia de la comunicación, es lo que experimenté cuando tuve que transferirme a Irlanda. Estoy segura de que la mayoría de los aquí presentes son conscientes de lo que ha sufrido la Iglesia de Irlanda en los últimos 14 años, desde la publicación del informe Ryan en 2009. Este informe fue una acusación condenatoria contra los religiosos que habían participado en la gestión de escuelas y relataba historias de abusos a lo largo de los 70 últimos años. Como es comprensible, esto causó indignación, repugnancia, desatando torrentes de condenas en los medios de comunicación. Muchas de las críticas estaban justificadas y no se pueden negar. Lamentablemente, los valores evangélicos no han prevalecido en algunas escuelas y en el trato ofrecido a los niños. Los días y semanas posteriores al informe trajeron consigo una agitación y una angustia sin precedentes. Los religiosos fueron objetos de continuas condenas en los medios de comunicación, los periódicos, y el ataque fue implacable por parte de los medios de comunicación, los grupos de defensa e incluso por parte de los líderes políticos. Esperábamos en vano que surgiera una voz de la razón e invitara a un cierto equilibrio, sin menoscabo del daño que se había causado. El informe se tomó como algo que reflejaba la realidad total de los religiosos. El primer ministro de la época nos aleccionó por medio de los medios de comunicación públicos y nos dijo que seríamos juzgados en el Tribunal de la Opinión Pública. El efecto que esto tuvo en los religiosos de Irlanda fue devastador. Todo el mundo quedó en estado de shock y con una actitud condenatoria de las congregaciones religiosas. Las historias pasadas de las grandes fundadoras y fundadores de nuestras congregaciones que trabajaron para aliviar la pobreza, fundar escuelas, hospitales, servicios en los que sirvieran, todo esto quedó sin significado. Yo era miembro de una de las congregaciones implicadas en esto y observé que la mayoría de las congregaciones como la nuestra desconfiaban profundamente de los medios de comunicación. Lo único que queríamos era que hubiera un cierto equilibrio en la información, pero nadie quería saber, porque nadie había hecho nada. Sin embargo, había algo en mí que decía, esto es solo una parte de la historia. Muchas congregaciones siguen haciendo un buen trabajo y debe haber un modo de contar bien esta historia. Entonces, por casualidad, recibí información de una conferencia organizada por las comunicadoras para las religiosas en los Estados Unidos.
En 2010 fui por primera vez a una conferencia de estas comunicadoras para las religiosas. La conferencia era en Estados Unidos y una de las primeras cosas que noté es que no había este ambiente tóxico antirreligioso. Había aquí principalmente laicos que trabajaban para las congregaciones y aunque la iglesia estadounidense había sufrido su propia parte en la historia de abusos, había al mismo tiempo una tolerancia, equilibrio, y esto fue un punto de inflexión para mí. Vi que había otro camino, que de algún modo mi propia congregación y otras congregaciones podrían aprender de esto. Aprendí un camino a seguir para contar las historias. Podríamos aprender y buscar otros modos de contar las historias de la buena nueva que dan testimonio de nuestros carismas individuales, historias que muestran los muchos esfuerzos de nuestros distintos ministerios, de nuestro esfuerzo para aliviar la pobreza y el sufrimiento de la humanidad, historias que demuestran que las congregaciones religiosas han avanzado con los tiempos y que seguimos abogando por los más necesitados. El domingo pasado celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y el tema de este año era hablar con el corazón, la verdad en el amor. En su mensaje para este día, el Papa Francisco nos dice: en un momento histórico marcado por las polarizaciones y los contrastes, el compromiso de comunicar con el corazón y con los brazos abiertos no corresponde exclusivamente a los profesionales de la comunicación. Es responsabilidad de todos. Todos estamos llamados a buscar y decir la verdad y hacerlo con caridad. Final de la cita. Creo que esta llamada es para cada una de nuestras hermanas en nuestro papel de líderes dentro de nuestras congregaciones. Hemos llegado a creer con pasión que debemos comunicar con el mundo a través de cualquiera de los medios disponibles. Como expliqué antes, he visto y he llegado a creer en los efectos positivos que puede tener la comunicación digital. Una parte de esto es tener el valor necesario para contar las historias de nuestras hermanas. Nuestra generación tiene la responsabilidad de contar nuestras historias. Nuestras congregaciones están envejeciendo rápidamente en algunas partes del mundo. Ya no somos visibles como antes. Si no hacemos un esfuerzo para comunicar el trabajo que hacemos, el trabajo, el valor de nuestros apostolados y ministerios no será conocido ni comprendido. Hay, por supuesto, algunas cosas de las que tenemos que cuidarnos. La primera es que tenemos que educar a nuestras hermanas a publicar de modo responsable en nuestras plataformas y en sus propias plataformas. Nuestras hermanas muchas veces tienen cuentas de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y algunas tienen sus blogs. Por supuesto, hay hermanas que sin decir a nadie pueden ofrecer entrevistas y a veces podemos leerlas en los medios de comunicación sin saber y sin a veces que las responsables de comunicación hayan tenido noticia. Para ayudar a evitar estas trampas, creo que es muy importante tener una política de comunicaciones en la congregación que establezca directrices que recuerden a las hermanas que cuando publican en diferentes plataformas o hablan con los medios de comunicación, siempre recuerden que representan a la congregación y que deben ser conscientes de que deben comunicar la verdad en el amor. En mi propia congregación
he visto cómo la participación de nuestras hermanas contando sus historias en la televisión ha sido fuente de beneficios. En Zambia, nuestras hermanas han sido entrevistadas muchas veces en la televisión para defender a las personas víctimas de la trata, tanto a nivel interno como internacionalmente. Lo mismo ocurre en Nigeria, donde han sido entrevistadas por su tarea contra la trata de seres humanos. Este tipo de exposición llega a cientos de miles de personas y muestra el rostro humano de los religiosos y religiosas, así como la importancia de nuestra misión. Ustedes también tienen historias similares a contar a través de sus propios sitios web o medios digitales. En mi propia congregación no tenemos un director de comunicaciones asalariado, pero trabajamos con una empresa de comunicaciones y su ayuda ha sido inestimable cuando hemos necesitado apagar fuegos que se habían hecho con historias negativas en los medios de comunicación. Un papel importante ha sido corregir las inexactitudes en los medios de noticias digitales, porque en el mundo digital es muy importante no equivocarse. Si hay una historia nueva que es inexacta, con el tiempo se considerará como un hecho y se transmitirá a otros medios. Por eso es crucial corregir estas inexactitudes al comienzo. Sin embargo, cuando ha habido historias negativas, tenemos la oportunidad de trabajar juntas y descubrir y promover nuestras buenas historias. Esta empresa de que hablo, tiene un equipo de 3 personas que trabaja con nuestra congregación. Nos encontramos cada 3 semanas, miramos nuestro calendario de comunicaciones para ver qué es lo que hay que comunicar y lo que hay que comunicar en las próximas semanas. Y lo que me gusta de este equipo de 3 es que son una parte ampliada de mi equipo. Una de ellas es una directora de comunicación con mucha experiencia y las otras 2 son jóvenes que me plantean desafíos para tener una visión más amplia. Saben discernir lo que puede ser una historia interesante, a veces cosas que a mí no se me habían ocurrido. Es interesante observar que en los últimos años, la mayoría de las consultas que recibimos de mujeres que quieren discernir su vocación nos han llegado por Facebook. La mayoría de nosotras tenemos sitios web, creo. Así, una pregunta que me gustaría hacer es: ¿con qué frecuencia reflexionamos sobre el impacto que está teniendo nuestra página web? ¿Con qué frecuencia miramos el sitio web y evaluamos cómo está sirviendo a la congregación? Recientemente hemos modernizado nuestro sitio web para refrescar la presencia en línea de la congregación. Sabemos que si alguien pone nuestro nombre en Google y ve nuestro sitio web, es la primera impresión que recibe. Su sitio web está totalmente bajo su propio control como ventana de la congregación. Por eso las animo a que examinen su propio sitio web, lo evalúen y miren si cuenta su propia historia. Y si no, comiencen a analizar qué pueden hacer para mejorarlo. Otra pregunta que ofrezco para la reflexión: si tenemos comunicadores dedicados o asalariados, ¿cómo les ayudamos en su trabajo? ¿Los animamos o ayudamos a encontrar las historias que tienen que contar o tienen que expresar las historias sin que les ayudemos mucho? Ahora que me acerco al final, me gustaría compartir una noticia. El mes pasado, la cadena de televisión RTE dio una buena noticia que me gustaría compartir
con ustedes. Creo que Patricia la va a mostrar. Una reunión de colegio después de 40 años. El colegio secundario de Camerún se reunió en el aeropuerto. 21 exalumnas viajaron a Irlanda para agradecer a sus ex profesoras. Nos han enseñado lo que es la confianza en nosotros mismas, lo que somos como mujeres en este mundo masculino. Y por eso, sabiendo esto, hemos podido tratar de ser lo que somos. Un momento de emoción para la exdirectora que pasó 30 años en Camerún. Es difícil creerlo. Hemos vivido como una familia. Esto ha sido maravilloso. Ha sido una oportunidad también para encontrar a excompañeras. Para nosotras ha sido una emoción. Es la primera vez que nos vemos después de dejar el colegio en el 86. Son las hermanas del Santo Rosario que han organizado la reunión para celebrar el cumpleaños de la hermana Mary, que cumplirá 90 años el mes que viene desde el aeropuerto de Dublín. Como pueden ver, la historia se refería a la congregación de las hermanas del Santo Rosario. Sin embargo, les puedo asegurar que muchas congregaciones en Irlanda celebraron cuando vieron esto. Nunca hubieran imaginado una historia como esta y que esto podría formar parte de las noticias del día. Hermanas, tenemos que contar nuestras historias para mostrar que somos importantes en el mundo y que somos activos en el mundo. Tenemos que contar nuestras historias para honrar el trabajo y el valor de las religiosas y los religiosos que nos precedieron, para demostrar que los religiosos estamos en una posición única para leer los signos de los tiempos y seguir promoviendo iniciativas que ayuden a los que viven en la pobreza para poder salir de ella, para poder animar a las jóvenes a que se unan a nosotras, pero sobre todo contar nuestras historias para ser testigos de los valores del Evangelio en nuestro mundo actual. La evangelización y la comunicación no se pueden separar. Si no tenemos una presencia en el mundo digital, otros lo contarán por nosotros. Y cuando esto sucede, no tenemos más control sobre cómo se hace y a menudo no se cuenta la verdad. Por último, me gustaría leer la palabra final del Papa Francisco y citar su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Sueño con una comunicación eclesial que pone en el centro la relación con Dios y con el prójimo, especialmente con los más necesitados, y que sabe encender el fuego de la fe en lugar de conservar las cenizas de una identidad autorreferencial. Una forma de comunicación basada en la humildad, en la escucha y la audacia, en la palabra que nunca separa la verdad de la caridad. Que el Señor Jesús, palabra pura brotada del corazón del Padre, nos ayude a que nuestra comunicación sea clara, abierta y sentida. Que el Señor Jesús, el Verbo hecho carne, nos ayude a escuchar el latido de los corazones, a redescubrirnos como hermanos y hermanas y desarmar la hostilidad que divide. Que el Señor Jesús, palabra de verdad y amor, nos ayude a decir la verdad en la caridad para que nos sintamos protectores unos de otros. Amén y muchas gracias. Muchísimas gracias, hermana Patricia. A través de esta historia que también implica una
un sufrimiento, podemos ver cuán importante es la formación a la comunicación, y porque si no manejamos la comunicación, ella nos manejará a nosotros. Muchísimas gracias a los dos, Patricia y Juan, por darnos esta visión amplia sobre este mundo en el que vivimos hoy. Ahora sé que teníamos que terminar ahora, y los que tengan que dejar, bueno, lo pueden hacer, pero necesitamos un momento de diálogo para expresar nuestras dificultades, nuestros temores. Lo que propongo es un segundo de silencio para que nuestros intérpretes puedan descansar un momentito, pero también para nosotros, para ver qué nos resuena, no tanto para hacer preguntas, sino más bien para tratar de comprender cuál es nuestro rol como líderes durante este momento de silencio, perdón. Vamos a poner dos preguntas que hemos preparado para seguir reflexionando, no solo ahora para compartir, sino también para seguir reflexionando con sus propios equipos de congregación. Las preguntas están ahí en todas las lenguas, están disponibles. Un segundo de silencio para escuchar. Las preguntas están ahí en español en este momento. Bueno, me voy a permitir leer algunas preocupaciones que están en la chat y luego voy a dejar brevemente la palabra a Juan y Patricia para que nos ofrezcan un breve eco. Y ahí se escucha el ruido. Rosángela, te debo cerrar el micrófono porque escuchamos ruido, le dice Patricia. Bueno, voy a recuperar algunos comentarios que están escritos en la chat. Hay una pregunta, ¿cómo manejar la situación cuando hay una situación de los medios de comunicación negativa y que se va difundiendo, como se nos presentó, cómo hacerlo? Una hermana dice, hemos abierto una página Facebook y el sitio, pero luego, ¿cómo manejar los contenidos, actualizarlo? Lo que estoy buscando es más bien lo que se plantea como preguntas en la chat. Hay una pregunta, ¿cómo tener una comunicación para llegar a las personas que no nos conocen e inclusive que no conocen el Evangelio? Bueno, ahora dejaría brevemente la palabra a Patricia y al profesor Narbona para que nos devuelvan un breve eco de todo lo que hemos escuchado. Y también quería decir que vamos a recuperar todo lo que está escrito en la chat y quizás busquemos otro medio para responder utilizando nuestra plataforma digital. Primero voy a dejar la palabra al professor Narbona y luego a Patricia. Sì, grazie Patrizia, grazie a tutte per i contributi. Allora, come magari intervento finale... Gracias. Mi ha rincuorato molto
como intervención final, veo que hay una gran sensibilidad, que se ve la importancia, y esto es muchísimo, y podría ser una de las conclusiones de la jornada, y luego veo que quizás se dio cuenta que está hablando italiano y pregunta si va bien. No pasa nada. Y dado que se está comenzando, ¿de dónde comenzar? Algunas preguntan. A veces cuando hay una persona sola, tiene una persona que no sabe cómo comenzar, aunque tenga el apoyo de la superiora general, primero hay que preguntar a la superiora cuáles son las prioridades, por favor. ¿Cuáles son los próximos objetivos para los próximos 4 años? La superiora le puede decir, quisiera tener vocaciones, que las más ancianas se sientan atendidas y recuperar la figura de la fundadora, que esté más presente. Podría ser, como ejemplo, y empezar a hacer propuestas para mostrar cómo se puede ayudar con la comunicación. Es una sugerencia sencilla y práctica. Y quizás una de las cosas, es una de las cosas útiles que puedo sugerir. Agradezco de nuevo vuestra atención y me ha alentado porque veo que hay mucha gente que cree en la comunicación. Muchas gracias, Juan Narbona. Dejamos la palabra a Patricia. Muchas gracias. Yo pienso que es un camino en el que estamos todas, todos, y comienza con el programa de formación, si podemos educar desde esa etapa para que nuestras hermanas aprendan a contar sus historias, encontrar las personas que nos puedan ayudar, que sea una empresa, un empleado, personal, personas que nos ayuden a comunicar por nosotros, para que podamos contar nuestras historias y que el mundo sepa quiénes somos, qué hacemos y por qué todavía somos importantes en el mundo. Muchísimas gracias, Patricia, por tus ideas y por tu testimonio. Bueno, estoy consciente de que no hemos dado tantas respuestas. Tenemos todas las preguntas planteadas en la chat. También vamos a pedir al profesor Narbona y a Patricia y vamos a responder en nuestra plataforma en las semanas siguientes, y no será el único evento, porque como saben, estamos organizando varios en preparación al encuentro internacional. Ahora voy a dejar la palabra a la hermana Lice Calegari, que es una hermana, hija de la caridad de la iglesia. Como ven, joven, que se ocupa de comunicaciones en su congregación y en otra congregación, y nos está ayudando a hacer un mapa de la comunicación a nivel general para la vida religiosa femenina. Hemos pedido a las congregaciones que rellenen un formulario, y si no lo han hecho, les pedimos que lo hagan, por favor. Esto nos permite tener un mapa que vamos a presentar en el encuentro internacional, y Alice nos está ayudando a hacer este mapa. Y le hemos pedido que nos dé algunos datos sobre la realidad que hemos recogido hasta ahora. Te dejamos la palabra. Voy a compartir pantalla. Eccoci. Bueno, aquí está. Allora, Entonces, alcune solo delle risposte algunas de las vediamo se poi respuestas tutte le domande que hemos sono recibido, abbastanza. porque hemos hecho Uno varias dice una frase preguntas,
Hasta hace una semana hemos abierto el cuestionario hace algunos meses y los datos vienen del 19 de mayo. Teníamos 177 respuestas, es decir, 177 congregaciones de distintas lenguas, porque el cuestionario ha sido enviado en 5 lenguas. Pero lengua no quiere decir territorio de pertenencia del instituto, sino de la responsable de comunicaciones que ha respondido. Hemos preguntado si la persona que se ocupa de comunicaciones es una laica o consagrada. El 81% es una hermana, una religiosa, y el 19% una laica o un laico. El 80% tiene un equipo de comunicación, 78%, y 22% que no tiene un equipo de comunicación, aunque estén presentes en el mundo digital. Es un elemento que nos hace reflexionar sobre las preguntas que se plantearon recién. Y si no están presentes, si no hay un equipo, solo la mitad tiene una ayuda, una agencia externa para poder comunicar eficazmente. Este dato es interesante sobre la conciencia de la importancia de los superiores mayores sobre la importancia de la comunicación. Vemos que para la mayoría es importante, pero el dato siguiente me hace plantearme alguna pregunta, puesto que hay una conciencia, ¿por qué casi la mitad no tiene un plan estratégico? El 48% no tiene un plan estratégico. Es decir, saben que es importante comunicar, pero no hay una base para sostener esta comunicación. Otra pregunta es si tienen líneas guías, directrices para la gestión de la comunicación. Aquí vemos que hay un 58% que sí y un 42% que todavía no tiene estas directrices. El último dato que me gusta también porque es algo que me interesa mucho, la parte específica en las ratioformaciones del instituto. Casi un 70% no tiene una sección en el plan de formación del instituto. Es decir, se considera que la formación es importante, pero no está presente en las ratioformaciones, en el programa de formación del instituto. Por tanto, creo que es necesario un mayor compromiso para formar a las hermanas a vivir en el mundo digital y ser testigos de los valores evangélicos como Dios manda, de modo eficaz de nuestra vida cristiana. Gracias, Alice. Hay tantos otros datos que, porque el cuestionario es más complejo. Invito, si no lo han rellenado todavía o no hay una persona responsable de comunicación, ahora Miriam está poniendo en la chat la dirección mail del encuentro internacional. Si se inscriben, nosotras les enviaremos el cuestionario. Quedará abierto hasta fines de junio, porque luego tenemos que elaborar los datos y hacer una publicación. Estamos muy atrasados, pido disculpas, tenemos que cerrar. Un gracias a todos. Cuando dije al comienzo cuáles eran nuestras expectativas, me pregunto si las hemos, si hemos respondido. Bueno, cada uno responderá en su propia realidad. Las invito a compartir todo esto con sus hermanas. Estos videos quedarán disponibles
Para las superiores generales, solo las dos conferencias solo para las superiores generales. Ahora dejo la palabra a Navoika. Voy a hablar en inglés. Brevemente, dos eventos futuros que pueden anotar en su calendario. El primero, el lunes 29 de mayo, comunicar a través de un evento, planificación, colaboradores y prensa. La inscripción está abierta. Todavía he puesto en la chat el enlace para la inscripción. Se pueden inscribir lo más rápidamente posible. Y el otro evento, el 27 de junio, ser valiente y sencillo, releer los votos a la luz de la cultura digital. También pueden anotarlo en sus agendas y son también preparación al encuentro internacional de la comunicación. Y invito también a seguir el sitio web de la USG y nuestra plataforma digital. Muchas gracias. Gracias, Navoika. Quiero agradecer a nuestros dos ponentes. Las dos conferencias en lengua original estarán disponibles desde mañana en nuestra plataforma. Mis colegas ahora pondrán el enlace. De todos modos, se puede llegar desde el sitio de la web. Agradezco a los intérpretes. Último punto que quería decir es la posibilidad que en nuestro proyecto Advocacy tendremos una semana de formación presencial en junio para ayudar a las personas que trabajan en el ámbito de la advocacy, de promoción de derechos, si tienen hermanas, sobre todo en Europa, que quieran participar y que trabajan en el ámbito de derechos humanos, les pido que se inscriban para poder incluirlas en esta formación. Es una gran ocasión para no perder. Un abrazo a todos, abrimos los micrófonos. Vamos a salir a la exposición. Gracias. Gracias.